Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? Bueno, continuando con hablando sobre el aparato urinario, y vamos a cerrar este tema eh, hablando sobre las enfermedades más comunes de este aparato urinario. ¿Sí? Como pueden ver acá ahí en la imagen, he seleccionado 5, hay más, y tener en cuenta que muchas de estas, o sea, aparte de estas 5, muchas de estas enfermedades que afectan el aparato urinario tienen un origen por, por origen sexual, ¿no? Por algunas infecciones de transmisión sexual que obviamente llegan a invadir o infectar órganos de este aparato y obviamente se genera una infección y se puede desarrollar algún un tipo de estas enfermedades, ¿no? Entonces vamos a empezar. A ver, la primera patología que vamos a hablar es sobre la cistitis. A ver, acá en la cistitis, el órgano afectado es la vejiga, ¿no? Su nombre, como indica, cistitis. Todo lo que termina en itis significa inflamación, como por ejemplo apendicitis, gastritis, ¿no? Nefritis, ¿no? Cistitis, inflamación de la vejiga urinaria. Es la inflamación aguda o crónica, ¿sí? Aguda significa que aparecen los síntomas de una manera repentina, ¿no? Intempestiva, abruptamente. Crónica es que aparecen los dolores, por ejemplo, ¿no? Los síntomas en un periodo, luego desaparecen y luego vuelven a aparecer, ¿no? Entonces es algo agudo y crónico. La cistitis se caracteriza por eso, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las causas de la cistitis? Principalmente es infección por bacterias. O sea, mi vejiga se inflama principalmente por bacterias, como por ejemplo el Escherichia coli, la Klebsiella y otras bacterias gram negativas. ¿Ok? Entonces, estas bacterias pueden ingresar justamente, como yo les he dicho, en la parte de la mujer, en el caso de la mujer y en el caso del hombre. Pero cuando hablamos del aparato urinario, yo les he dicho que las mujeres eh, están un poco más propensas, ¿no? a tener este tipo de infecciones debido de que la vulva, ¿no? Es una estructura que contiene muchos órganos y dentro de ahí está el meato urinario, donde por ahí se encuentra la salida de la orina, o sea, la parte final de la uretra. Entonces, por ahí algunas bacterias, ¿no? Pueden ingresar que en un inicio tiene un origen sexual, ¿no? Algunas infecciones de transmisión sexual que podrían invadir justamente esta uretra, ¿no? Que está justamente en la vulva, ¿ya? Entonces, ese es el gran riesgo. Por eso se recomienda tener una buena higiene, sobre todo en ambos sexos, definitivamente, pero hablamos de una higiene un poco más minuciosa en caso de la mujer, porque es una zona muy húmeda y es favorable justamente para el desarrollo de estos gérmenes, ¿sí? Entonces, esta inflamación de la vejiga, principalmente llamada cistitis, es causado por este tipo de bacterias, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas? La disuria. ¿Qué es la disuria? El dolor al orinar, ¿sí? El ardor, el dolor al orinar. ¿Sí? Hay una necesidad frecuente, urgente de orinar, llamada polaquiuria. Son terminologías, ¿sí? Como hay una infección, hay una fiebre moderada, hay un dolor en la región baja del vientre, a nivel del hipogastrio, ¿sí? Y orina con olor fuerte o fétido maloliente, ¿ok? Entonces, a veces, muchas mujeres, ¿no? A veces van, por ejemplo, al ginecólogo y a veces porque tienen este tipo de, por ejemplo, este último síntoma, ¿no? Una orina fuerte y maloliente, ya creen que tienen, por ejemplo, alguna ITS, por ejemplo, ¿no? Y en el fondo solamente es una infección urinaria causada por este tipo de bacterias. Entonces, eso lleva a confusión a veces, ¿no? Muchos de la sintomatología, por ejemplo, tú lees esto, por ejemplo, este síntoma, muchas patologías la tienen. Entonces, ahí está el trabajo del médico en determinar justamente, por ejemplo, muestras de orina, ¿no? Se hace por exámenes, por ejemplo, se hace la famosa anamnesis, el interrogatorio que te hace, cuando te llena la historia clínica, el médico no te pregunta para conocer. El objetivo del médico es juntar toda la información para hacer un diagnóstico adecuado. Porque como siempre te vuelvo a recalcar, y a veces sucede con
o esto sucede mucho con las negligencias, ¿no? A veces cuando tú no haces este interrogatorio, preguntas relacionadas si tomas medicación, has tenido algún tipo de, ¿no? Te has expuesto a algún tipo, ¿no? De alguna, ¿no? Alguna actividad sexual sin protección, etcétera. Sueles usar baños públicos, tantas preguntas que se puede hacer, ¿no? Entonces, todo eso sirve y encima con el análisis que se va a mandar a hacer con los análisis de orina, todo eso junta para dar un buen diagnóstico. Porque si no se comete negligencia, podemos confundir una infección con otra, ¿no? Y a veces esto hace de que no se actúe de manera inmediata y el problema se agrave, ¿ya? Entonces, con respecto a la cistitis, el órgano afectado es la vejiga. La principal causa o el agente etiológico son bacterias que han ingresado por las vías urinarias y han llegado a la vejiga. Y los síntomas son los que ves. Disuria, polaquiuria, fiebre moderada porque hay una infección, dolor en la región baja del vientre donde está justamente la vejiga, que es el hipogastrio. Recuerden, conmigo han hecho bueno, en años anteriores, que la cavidad abdominal se divide en 9 regiones, ¿no? Y en estas regiones vamos a encontrar órganos principales. Y en este caso, la vejiga se encuentra en una región abdominal llamada hipogastro, ¿ya? Y la característica de la orina es que es de un olor fuerte y maloliente. Eso con respecto a la cistitis. Como pueden ver, miren en la imagen, se le ha hecho un corte vertical, ¿no? Al, a la vejiga, esta es una vejiga, y mira cómo se encuentra internamente, ¿sí? Entonces, encontramos una vejiga necrótico hemorrágica, necrótico que hay muerte celular de este órgano, ¿sí? Hay tejido muerto, y hemorrágico porque hay sangrado, ¿ya? Entonces, esto de acá lo puede ocasionar, como te digo, la principal causa es la bacteria, bacterias, como el Escherichia coli y la Klebsiella, ¿ya? Bueno, esta es una imagen microscópica, ¿sí? La siguiente patología, la pielonefritis. ¿Qué significa pielonefritis? Es una inflamación bacteriana del riñón. O sea, acá el órgano afectado es el riñón, netamente. ¿Sí? ¿Cuál es lo que causó? Una bacteria. ¿Sí? Principalmente el daño es, pero ¿cómo afecta al riñón? Con una destrucción del tejido renal. ¿Sí? Hay una destrucción del tejido renal. La pielonefritis se presenta con más frecuencia como resultado de una infección urinaria ascendente. ¿Ok? Entonces, nosotros, por ejemplo, ir al baño público, tener, por ejemplo, eh, personas que tengan, ¿no? tener esa libertad sexual sin tener ciertas barreras de protección, porque uno no conoce qué personas están infectadas o no, ya saben el tema de los asintomáticos, ¿no? Entonces, el tema es lo siguiente, ¿no? Las mujeres sobre todo están expuestas y son las que más padecen este tipo de infecciones urinarias, ¿no? Pero como te vuelvo a decir, nosotros por los genitales podemos, en caso del hombre también, el hombre a través del pene, por el orificio de la uretra, por ahí también puede ingresar bacterias, puede ingresar hongos, virus que pueden infectar luego, y tú sabes que la uretra, en el caso del hombre, cumple una función que por ahí sale el semen y por ahí sale, o sea, la uretra masculina forma parte tanto del aparato urinario como del aparato reproductor. Y yo te pregunto, si una bacteria migra por ahí, dime si o no que va a afectar órganos internos del aparato reproductor masculino y también del aparato urinario. ¿Sí o no? Igualmente ocurre con las mujeres. ¿Sí? Entonces, incluso como la vulva es una cavidad, es una zona grande, muchas bacterias pueden alojarse y pueden migrar y ocupar la zona de la uretra y comenzar a ascender y afectar los uréteres y los riñones. Y es lo que pasa con la pielonefritis. Muchas de estas bacterias han, ¿no? Han migrado, han ascendido, han pasado por la uretra, luego han ido a la vejiga, han pasado por los uretes y luego han llegado a los riñones. Por eso bien claro dice acá, el problema acá, el problema, ahora, nefritis, nefritis, esto tiene que darte, mira, así como la cistitis era de la vejiga, a veces los nombres se relacionan mucho con la patología. Por ejemplo, nefritis viene de nefrón. ¿Dónde encuentro los nefrones? En el riñón. Entonces el órgano dañado acá es el riñón.
hay una destrucción del tejido renal. Ya sabemos que es resultado de una infección urinaria ascendente. Igual, las causas son bacterias. ¿De qué grupo? Por ejemplo, el Escherichia coli, la Klebsiella, ¿sí? Que invaden uno o ambos riñones. O sea, la afectación puede ser a un solo riñón o a ambos, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre muy alta porque hay una infección. Escalofríos como sudoración intensa, que es son síntomas característicos de que hay una infección interna. Dolor en la región lumbar, náuseas, vómitos secundarios al proceso infeccioso y hay sepsis, que significa hay una infección generalizada. ¿Por qué? Porque tú sabes que el riñón es un órgano al cual le llegan bastantes vasos sanguíneos. Entonces, estas bacterias pueden migrar por nuestros vasos sanguíneos y se hace una infección generalizada. Cuando ya, en este caso el germen, la bacteria ya se va pudiendo diseminar a otros órganos, se puede complicar la situación. ¿Ok? Acá está. Miren, esta imagen es de un riñón real. ¿Sí? Riñón con numerosos puntos blanquecinos correspondientes a microfocos supurados en la corteza. O sea, estos puntos blanquecinos significan que ahí vamos a encontrar estas bacterias que han colonizado este órgano, que están generando daño, muerte de células de este riñón. ¿Sí? Esa es la polionefritis. Pielonefritis, perdón. Pielonefritis. ¿Ya? Esta es una imagen microscópica. Vamos a la siguiente patología, la litiasis renal. Es lo que nosotros conocemos como los cálculos renales. ¿Sí? Los cálculos renales. Entonces, ojo, recuerden, los cálculos renales no solo, o sea, los cálculos no solamente se forman en los riñones, afectan justamente a los riñones, sino también afectan a las vías urinarias, pero también pueden afectar, por ejemplo, la vesícula biliar. Hay muchas personas que tienen cálculos en la vesícula biliar. Ahora, ¿cómo se forman? A ver, entonces el nombre correcto a los cálculos renales se llama litiasis renal. Es una enfermedad causada por la presencia de cálculos o piedras en el interior de los riñones o de las vías urinarias, como son los uréteres y la vejiga. ¿Qué son los cálculos? Los cálculos renales se componen de sustancias que son propias de la orina, pero por diferentes razones se han concentrado y se han solidificado en fragmentos de mayor o de menor tamaño. Es como lo que sucede, por ejemplo, en las teteras. Ese sarro que se forma y se pega, ¿no? Y se sedimenta ahí. Y a veces como que se fragmenta y sale, ¿no? Cuando tú te sirves, ¿no? Un vaso de agua. ¿Qué significa? Eso sale es lo que hay en el agua normal. Y es lo que sucede acá también. Estos concentrados, estas mezclas que se forman solidificadas, es de los componentes de la orina normal, sino que se han sedimentado y se han solidificado y a veces se fragmentan en cuerpos de distintos tamaños, incluso el perímetro puede ser muy cortantes, muy puntiagudos, que cuando transitan por las vías urinarias o por los riñones, eso puede ser muy doloroso. Y también puede generar hematouria. ¿Qué significa esto? La presencia de sangre en la orina, porque hay arrastre y hay rompimiento de vasos sanguíneos. ¿Cuáles son los síntomas? Hay cólicos, hay un dolor a nivel de la zona de los riñones, por eso se habla de un cólico nefrítico. Hematuria, ¿qué significa hematuria? Presencia de sangre en la orina y también infecciones, ¿no? Hay infecciones. Ahí está. Miren, por ejemplo, estos son ejemplos de cálculos. Miren, son de distintos tamaños, distintas formas. Ojo que no solamente lo encontramos, mira como ven en la imagen, en los riñones, sino en la parte interna, sino también en las vías urinarias como son los uréteres y la vejiga. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento? Hay, bueno, lo que se recomienda es tomar bastante agua. Hay un tratamiento que le dan, ¿no? Bastante agua y también medicación que hacen que esto de acá, la medicación hace de que estos cálculos ¿cómo se dice? Se desintegren y van perdiendo tamaño y esto obviamente va permitiendo con el tratamiento de que estos fácilmente puedan pasar por las vías urinarias y puedan ser eliminados con la orina. Y ahí incluso los que han tenido este tipo de problema, al momento de orinar han visto justamente sus cálculos, porque ya han podido disminuir de tamaño para poder que no se queden estancados, porque cuando están ahí
estancados justamente ahí donde genera el dolor. Entonces, al disminuir su tamaño, su volumen, ya pueden ser fácilmente eliminados si ven sus cálculos a la orina. ¿Sí? Listo. Síndrome nefrótico. ¿Cuál es el problema acá? Acá el problema, muchacho, es que acá hay un problema renal. No hablamos de daño en la célula, en los tejidos. Acá hay un problema en la función. Ustedes saben, por el proceso de la formación de la orina, sí o no, que habían tres procesos: filtración, reabsorción y secreción, y al final la excreción, que era la eliminación de la orina. Acá en el síndrome nefrótico, incluso recordemos, cuando la sangre se filtraba, se supone que la sangre lleva los desechos, muy aparte los desechos tienen componentes útiles para el cuerpo, se filtra, sí o no, dentro de la cápsula de Walkman, sí o no. Ya. Pero ¿te acuerdas que se filtraba todo, pero menos, ¿quién no pasaba al glomérulo renal? Las proteínas. No pueden pasar, porque las proteínas son de mayor peso molecular. O sea, se puede decir, para que me entiendan, son de mayor tamaño. No deberían pasar, no pueden pasar. Pero, ¿qué pasa con el síndrome nefrótico? Hay un problema ahí que hace de que estas proteínas que no deberían pasar al nefrón, o sea, a la cápsula de Bowman, pasan. Entonces, en la sangre, esta persona va a estar eliminando proteínas, como la albúmina, por ejemplo. Y esto no es normal porque estas proteínas son necesarias en el cuerpo. Entonces, el problema es esto, que hay un problema en la filtración glomerular. Todo lo de la sangre debe pasar, pero menos las proteínas. Entonces, el problema es ahí, es un problema funcional en el proceso de la formación, que en este caso es la filtración. Entonces, esto de acá va a traer una serie de sintomatologías en las personas, de síntomas, como por ejemplo, edema localizado en los párpados. ¿Qué son los edemas? Inflamaciones llenos, como que se abultan los párpados, los tobillos, la cara. Ahorita vamos a ver imágenes. Edema generalizado. No solamente es localizado, sino generalizado. Ves que la persona como que se ha hinchado de líquido, ¿sí? Apariencia espumosa en la orina. Ojo, eso también es un síntoma. Hay muchos que orinan y parece que hubieran echado ACE ahí. Se forma mucha espuma. Eso no es normal tampoco. Aumento de peso por retención de líquido, definitivamente. Hay una retención de líquido. Inapetencia, no hay apetito. Y aumento de la presión arterial. Mira lo que sucede en el síndrome nefrótico. Miren, muchachos. Acá está. Miren la mano. Formación de edemas en las manos, en los párpados también. ¿Sí? Se llama el edema palpebral. ¿Sí? Así como una leve palidez que se observa en los labios. Eso en los niños y en las personas adultas. Por ejemplo, mira, en las zonas terminales, en los tobillos, como dice, ¿no? La formación de edemas, en las zonas terminales de las manos, en los dedos, en los pies. ¿Sí? Esta es una imagen. ¿Sí? Entonces, el problema en el síndrome nefrótico, ya saben que es un problema en la filtración glomerular. ¿Qué pasa? Que las proteínas que están en la sangre pasan al cápsula de Bowman y esto no debería ocurrir. Y esto genera un desequilibrio. ¿Hay tratamientos? Sí, hay tratamientos. ¿Ya? Hay otro síndrome llamado el síndrome no como esto, nefrótico, sino nefrítico. ¿Cuál es el problema en el síndrome nefrítico? En el síndrome nefrítico dice que es la inflamación o la alteración de los glomérulos. ¿Sí? Ahora, o sea, los glomérulos, ¿se acuerdan el glomérulo renal que era como una malla de vasos sanguíneos? Dice que hay un problema de inflamación y alteración. Se inflama y se produce por una respuesta inmunitaria, por una infección u otra enfermedad. O sea, este síndrome nefrítico no es un problema funcional como en el anterior, como en el nefrótico. Acá dice que el problema es que se inflaman mis glomérulos por un problema de una infección o por una enfermedad paralela que está afectando justamente mis riñones. ¿Ya? Y una de las características del síndrome nefrítico es la famosa tríada. ¿Qué significa? Un juego de tres síntomas que son característicos de este síndrome. Uno es la presencia de proteínas en
en la orina, que no es normal. ¿Eso cómo se llama, profesor? Proteínuria, presencia de proteínas, así como en el síndrome nefrótico también hay proteinuria, o sea, la presencia de proteínas en la orina, y esto no es normal. ¿Qué más? La hematuria. ¿Qué es la hematuria? La presencia de sangre en orina. Y también hay una disminución de la filtración glomerular. Es muy parecido a los síntomas, pero te das cuenta que acá el problema en el nefrótico era de que las proteínas pasaban, ¿sí o no? O sea, el problema es funcional. El riñón tiene un problema funcional. No se está desarrollando correctamente el tema de la filtración. En cambio, acá lo que lo generó es una infección que está afectándome este proceso de la filtración. Por lo tanto, yo voy a encontrar proteínas en orina que no es normal, voy a encontrar sangre en la orina que tampoco es normal y también voy a encontrar una disminución del filtrado glomerular. O sea, la filtración, tú sabes que se filtra cierta cantidad, pero esta cantidad va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque hay una inflamación de mis glomérulos. También voy a encontrar síntomas parecidos como el edema palpebral, ¿no? Los párpados se hinchan, hay visión borrosa, somnolencia, hipertensión arterial también como el anterior, elevación de urea, creatinina y alteración de los electrolitos, que esto debería estar en equilibrio, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado justamente con estas diferencias. Mire, en el síndrome nefrítico, mire, esto de acá de repente es un síntoma que podría diferenciarse justamente del síndrome nefrótico. Miren, púrpura de Scheuer-Henoch es una enfermedad autoinmune con afectación renal incluida dentro del síndrome nefrítico. Miren, este tipo de pigmentaciones en las extremidades, ¿ya? Se asocian, ¿sí? Se asocian, por eso se dice que el síndrome nefrítico por lo general es causa o una manifestación de una enfermedad o de una infección previa, ¿sí? Por ejemplo, los que tienen este problema de púrpura de Scheuer-Henoch, esto de acá púrpura, pigmentaciones, es porque tienen un problema autoinmune también, que está afectando también el aparato urinario, en este caso los riñones. ¿Sí? Entonces, chicos, de alguna manera, o sea, son muchas enfermedades ¿no? dentro del aparato urinario. De alguna manera hemos tocado de una manera resumida los puntos más importantes. Y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias.